Y hola amantes de la paleontología y bienvenidos a este nuevo vídeo. Anatomía, aquella ciencia que estudia la estructura y la forma de los seres vivos. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la anatomía de los dinosaurios. Pero antes de comenzar, dejo aquí los minutos de cada apartado del vídeo. Ahora sí, comencemos. Alimentación y digestión. Tras la extinción del Pérmico-Triásico, aparecieron los dinosaurios. En aquel entonces eran depredadores, ya que compartían características con sus parientes no dinosaurios, como dientes relativamente grandes, curvos y en forma de cuchilla, mandíbulas grandes y de amplia abertura que se cerraban como tijeras, y abdómenes relativamente pequeños, ya que los carnívoros no requieren de grandes sistemas digestivos. Los más posteriores crecieron de tamaño, pero conservando este conjunto de características. Sin embargo, en lugar de masticar la comida, se la tragaban entera. Por otro lado, la dieta de los ornitomimosaurios y de los oviraptorosaurios se desconoce, ya que aunque evolucionaron de un linaje de terópodos depredadores, tenían mandíbulas pequeñas y carecían de dientes en forma de cuchilla, típicos de los depredadores. Sin embargo, no tenemos evidencia de su dieta. Los herbívoros, por otro lado, tenían mandíbulas que solo se abrían y cerraban ligeramente para que todos los dientes se encontraran al mismo tiempo. Abdómenes grandes que podían acumular grandes cantidades de vegetación por el tiempo suficiente para digerirla, además de unas tripas con microorganismos capaces de digerir la celulosa, ya que no se conoce ningún animal capaz de digerirla. Un ejemplo de esto son los saurópodos, que eran herbívoros que no masticaban su comida, ya que sus dientes estaban adaptados para arrancar las hojas. Otro ejemplo son los anquilosáuridos y los estegosáuridos, que tienen una cabeza pequeña y mandíbulas y dientes débiles, por lo que se cree que se alimentaban de la misma forma que los saurópodos. Por otro lado, están los paquicefalosáuridos, que, al igual que los anquilosáuridos y los estegosáuridos, tenían cabezas pequeñas y mandíbulas y dientes débiles. Sin embargo, como tenían un abdomen pequeño, se sugiere una dieta diferente, que podría estar basada en frutas, semillas o brotes jóvenes, que serían más nutritivos para ello. Por otro lado, los ornitópodos y los ceratópsidos tenían picos córneos para cortar la vegetación y mandíbulas y dientes que estaban bien adaptados para masticar. Biología reproductiva. Los dinosaurios eran seres ovíparos, es decir, ponían huevos, y para ello las hembras desarrollaban un hueso entre el hueso exterior duro y la médula. Este hueso rico en calcio era utilizado para producir las cáscaras de los huevos, y se cree que una vez habían terminado de poner los huevos, lo absorbían. Este hueso se ha encontrado en fósiles de los terópodos Tyrannosaurus y Allosaurus, y del ornitópodo Tenontosaurus. Muy bien, pero una vez se han creado las cáscaras y puesto los huevos, ¿cuánto tardaban en eclosionar? Pues se estima que el tiempo de incubación podía oscilar entre los 3 y los 6 meses dependiendo de la especie. ¿Y cuántos huevos ponían? Pues podían poner entre 20 y 40 huevos de entre 30 y 60 centímetros. Sistema respiratorio. Desde 1870, los científicos han coincidido en que los esqueletos postcraneales de muchos dinosaurios tenían muchas cavidades llenas de aire, especialmente en las vértebras. Durante mucho tiempo, estas cavidades se consideraron como dispositivos para ahorrar peso, pero luego se propuso que estuvieran conectadas a sacos de aire. Estos se han encontrado en saurópodos, prosaurópodos, celurosaurios, ceratosaurios y en los cerópodos Aerosteón y Celophysis. En los saurópodos más avanzados, las vértebras de la región lumbar y la cadera poseen signos de sacos de aire, mientras que en los primeros saurópodos solo las vértebras cervicales muestran estas características. Se han sugerido 3 explicaciones para el desarrollo de los sacos de aire.
La primera, para aumentar la capacidad respiratoria, que es probablemente la hipótesis más común, y encaja bien con la idea de que muchos dinosaurios tenían tasas metabólicas bastante altas. La segunda, para mejorar el equilibrio y la maniobrabilidad, al bajar el centro de gravedad y reducir la inercia rotacional. Esta teoría no explica la expansión de los sacos de aire en los saurópodos cuadrúpedos. Y la última, como método de enfriamiento. Esta teoría explica que como los sacos de aire y las plumas evolucionaron a la vez, los dinosaurios necesitarían una forma de enfriarse. Por otra parte están los procesos uncinados. Estos son espolones que se encuentran en la parte posterior de las costillas y brindan más influencia para bombear el pecho para suministrar oxígeno. Estos se muestran hoy en día en aves buceadoras y también se han encontrado en dinosaurios maniraptorianos no aviares, lo que muestra que estos necesitaban un suministro de oxígeno de alta capacidad. Sistema cardiovascular. En los 2000 se descubrió un fósil de Cescelosaurio, ahora exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, que incluía un corazón de 4 cámaras y una aorta. Sin embargo, varios científicos afirmaban que el corazón era en realidad una concreción de cemento. Estos científicos afirman que la anatomía dada por el objeto es incorrecta. Por ejemplo, la supuesta aorta es más estrecha donde se encuentra con el corazón y carece de arterias que se ramifiquen de él. Además, el corazón envuelve parcialmente una de las costillas y tiene una estructura interna de capas concéntricas en algunos lugares. Los autores originales defendieron su posición. Coincidieron en que el tórax contenía un tipo de concreción, pero que se había formado alrededor y conservaba parcialmente las porciones más musculares del corazón y la aorta. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle a like, compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros. Hasta el próximo vídeo.